el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Para llegar al cielo va a pasar por 42 campamentos y a veces va a repetir los campamentos. Y por eso es que el Señor quiere que nosotros conozcamos más detalladamente lo que es una verdadera vida cristiana. Sukkot, ¿qué significa Sukkot? En esta primera etapa, lo que Dios quiere mostrarnos es que somos peregrinos. Somos peregrinos, somos viajeros, vinimos de un lado y vamos a volver a ese mismo lado. El Señor es el encargado de darnos el pase de allá para este lado y de este lado para allá. Él tiene su método, su forma y su tiempo. Eso tiene que recordarnos los peregrinos que somos en este mundo. Pero entre medio de los peregrinos hay gente que no es creyente. Hay gente que se ha criado en la fe, pero no es creyente porque no nació de nuevo. Hay gente que nos acompaña, sí, hay gente que nos acompaña, pero de boca para afuera. Es posible que entre medio haya gente que sea flexible, que diga todo lo que es de Dios es bueno, pero hasta ahí se quedan. Hay mucha gente que dice, ay, todo el que me hable de Dios a mí me gusta. Si hasta el diablo habla de Dios. Pero ese tiembla porque sabe que ya no le queda mucho tiempo. Entonces, en el caminar, en el peregrinaje de la fe, esta gente nos acompaña las primeras etapas, porque son atraídos por el ambiente, les gustan los coritos, ¿ya? Y puede, escúchelo bien, que sean hijos de creyentes, sobrinos de creyentes, nietos de creyentes. Porque cuando les toca la escuela dominical, las abuelas jalamos a los nietos para que se críen en la fe. Y aunque sea empujones, lo traemos. O prometiéndole cualquier cosa, pero los traemos. Y ellos en la escuela aprenden varios textos de memoria, pero en realidad no han tenido un nuevo nacimiento. Y eso se convierte en parte de la gran multitud que salió con el pueblo de Israel de Ramasés y llegaron hasta Sukkot. Éxodo 12:37. Estamos haciendo un repasito de la clase anterior para poder llegar y continuar. Partieron, dice, de los hijos de Israel, de Ramasés a Sukkot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Las mujeres no se tomaban en cuenta. Fue el Señor Jesús que tomó en cuenta a las mujeres. Pero antes no. Hombres y niños, varones. Las niñas no. Entonces, según sus contadores, tenía 600,000 entre hombres y niños, varones. Y las mujeres y las niñas. Más adelante en el peregrinaje, estas personas van a causar problemas. Debemos detenernos aquí antes de avanzar.
Porque esta gente que no es de Dios, que solamente simpatiza con las cosas de Dios, está entre el pueblo, pero no tiene nuevo nacimiento, no se ha convertido, es solamente simpatizante. En esta etapa no se nota quién es trigo ni quién es cizaña. El Señor dijo que cuando el trigo es tierno, es parecido a la cizaña. Y aparece la cizaña porque el malo la sembró y crecieron juntos. Por eso es que cada creyente tiene que asegurarse de que es verdaderamente trigo. Dice que la cizaña se la puede diferenciar ya cuando uno las conoce, porque la cizaña siempre está la espiga así parada. Pero el trigo, cuando está cargada la espiga, dobla la espiga. Por eso es que el trigo que es nuevo se parece tanto a la cizaña. Por eso el Señor dijo, no saquen la cizaña porque pueden dañar el trigo, porque cuando se comienza la caminata no hay mucha diferencia. Ahora sí continuamos. Esa cizaña no ha nacido de nuevo. Están siguiendo ambos una nueva forma de cultura, tanto la cizaña como el trigo. El que no nació de nuevo es solamente un invitado que viene a la reunión, que aceptó ir a la reunión, que le gustó y comienza a integrarse. Todo le gusta las alabanzas, le gusta la enseñanza, le gusta el predicador, le gusta las alabanzas, pero la persona no tuvo un encuentro con el Señor. Mateo capítulo 13, del verso 24 al 30. Dice, les refirió una parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y dio fruto, entonces apareció la cizaña. Y fueron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tienes cizaña? Y el padre de familia les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Verso 29, y él les dijo, no vayan, no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también con ella el trigo. Déjenlas crecer juntas, lo uno y lo otro, hasta la cosecha. Déjenlos crecer juntos, a la cizaña y al trigo. Y al tiempo de la cosecha, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña, átenla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. Cuando Jesús, después de explicar esta parábola, se despidió de la gente, Jesús vino a la casa y los discípulos vinieron a él y le dijeron, declaranos esta parábola, explicanos cómo es la cosa. Y el Señor comienza a explicarle lo que ya leímos. Pero toda el creer en el Señor comienza en la Pascua. Aquí en Sucot fue cuando el Señor le dijo a los israelitas de la consagración de los primogénitos. Éxodo, capítulo 13. Éxodo 13 del 1 adelante.
Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito. ¿Cuál es el primogénito? El que abre la matriz entre los hijos de Israel. Conságrame los primogénitos, así de los hombres como de los animales, porque mío es. Y Moisés dijo al pueblo: tened memoria en este día en el cual habéis salido de Egipto, de casa de servidumbre, pues Jehová los ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis leudado. Con levadura, quiere decir. Y el Señor comienza a hablarles ahí, les dice: van a celebrar este día que salieron, el día 15 del mes de Abib, de Nisán, que es el primer mes del año. Ahí en Éxodo 13 hay otra cosa que sucede en Sucot. En Sucot les dice el Señor a los israelitas que tenían que recordar esto todos los años y que desde ahí para adelante, desde ese día 15, iba a ser su año. Entonces salieron el día 15 ellos de Ramasés primero. A los primeros 15 días del mes, el segundo día de la Pascua, salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios. O sea, cuando vino la muerte de los primogénitos, la gente le decía a los israelitas: váyanse, salgan de aquí rápido porque todos vamos a morir. Y comenzaron a regalarle ropa, joyas, animales y todo, porque lo que quería era que salgan. A partir de ese día 15 comienza un nuevo calendario, el calendario judío. Porque en el calendario gregoriano, ¿cuál es el primer mes? Enero. En el que nosotros vivimos se llama calendario gregoriano, pero en el que viven los judíos es otro calendario. Por eso es que en nuestro calendario el primer mes es enero. ¿En honor a quién? Al dios Janos. Febrero, en honor al dios Febo. Marzo, en honor del dios Martes. Lunes, en honor a la luna. Martes, en honor a Marte. Miércoles, en honor de Mercurio. Y todos esos son dioses paganos según el calendario. ¿Cuál calendario? Y el otro es el calendario judío. Por eso es que la Pascua cae en marzo y a veces en abril. ¿Cuándo comienza el calendario de Dios para los judíos? Éxodo 12:2. Este mes os será principio de los meses. Para ustedes será este mes el primero de los meses del año. Roma heredó de Grecia, Grecia heredó de Egipto, y entonces el calendario del mundo es un calendario pagano. El verdadero calendario es el de los judíos. En ese calendario se mueve Dios, no en el gregoriano, porque han estado mirando que todos los meses son dedicados a sus deidades. Para el Señor todo comienza con la Pascua. Eso fue lo que les dijo al pueblo: este será para ustedes el primer mes. ¿Cuál mes? El mes en que se celebra la Pascua. ¿Qué es Pascua? Es el sacrificio del Cordero. Es el verdadero comienzo del pueblo de Dios. El comienzo para nosotros en la fe
es cuando el Señor Jesús murió por nosotros, derramó su sangre, creímos en Él y aceptamos su plan de redención. Eso nos da un nuevo nacimiento. Por eso con la Pascua comienza nuestro peregrinar. Es en el mes de Abid Nisan, entre marzo y abril, porque todo en la fe comienza con Cristo. Y al recibir el Cordero comienza la vida. ¿Qué pasó en Sucot? Ellos celebraron la Pascua el 14, el 15 salieron, mientras los egipcios estaban llorando. Como les dije antes, que les decían, váyanse de aquí porque vamos a morir todos. Llévense lo que necesitan, porque había un muerto en cada familia. Así que ellos salieron, ¿qué día? El 15, en la madrugada, apurados, llevando todas sus cosas. Y cuando llegaron a Sucot, el Señor les dijo, este día lo van a celebrar todos los años. Este día va a ser sagrado para ustedes. Todos los años van a reunirse en familia y van a comer el cordero de la Pascua con panes ácimos, sin levadura, con hierbas amargas. Van a comer la Pascua de pie. Y cuando su hijo le pregunte, ¿qué es este rito que ustedes tienen? Ustedes les van a decir, nosotros éramos esclavos de Egipto y el Señor nos libró de esta manera. Cuando nosotros vinimos a la fe también éramos esclavos de nuestras pasiones, de nuestros deseos, de nuestros pecados. Y como habíamos vivido tanto tiempo en eso, ni siquiera notábamos que era pecado. Estoy resumiendo. Fue en Sucot que se instituyó la Pascua como día de celebración para la familia. Mire usted cómo el calendario gregoriano tiene tanta mezcla. Saca de aquí, saca de acá, saca de acá y hace su propio calendario y su propia forma. ¿Y el mundo qué hace? Sigue como OPA, lo que ellos dictan. ¿Saben qué dijo el Señor? Dijo el Señor que ningún extranjero ni forastero podía probar la Pascua. Y si algún extranjero quería probar, tenía que circuncidarse como cualquier israelita y aceptar al Dios de Israel. La circuncisión antes era la señal del pacto. Esto quiere decir que cualquiera que quiera probar, se lo hemos dicho muchas veces, tiene que recibir a Cristo. Y recién puede participar de la Pascua, que ahora es la Santa Cena. Recuerden que Dios hizo un pacto con Abraham, que serían benditas todas las familias de la tierra. El pacto lo hizo con Abraham. Entonces, ¿por qué serían benditas las familias de la tierra? Por Cristo, porque de la descendencia de Abraham viene Cristo. De tu simiente, dijo, iba a pasar años hasta llegar a ¿dónde? A Cristo. O sea que ese pacto con Abraham se refería a Cristo. Y la señal del pacto en el Antiguo Testamento era la circuncisión. Es decir, cortar con la carne. ¿Por qué tenían que cortarse? ¿Qué representaba eso? Representaba cortar con el viejo hombre y comenzar con el nuevo hombre nacido de nuevo. ¿Cuál es lo que atrasa al creyente? La carne.
¿Y por qué les cortaban el prepucio en el Antiguo Testamento? Para que sepan que tenían que cortar con la carne. Ahí recién, cuando era cortada la carne, eran considerados parte del pueblo y entonces ya no había diferencia. Pero si no se circuncidaba y aceptaba el pacto de Abraham con el Dios de Abraham, entonces no podía participar de la Pascua. ¿Dónde dio Dios esa instrucción? En Sucot. O sea, a la salidita de Ramasés. En Ramasés salieron los israelitas que comieron la Pascua. También salieron con ella las personas que no habían nacido de nuevo. Y llegaron esas personas que no habían nacido de nuevo a causar problemas. Salieron con ellos, estaban entre ellos como si fueran de ellos, pero no eran de ellos. Es lo que dice Pablo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. ¿No es lo mismo? ¿No es lo mismo? Si lo que cuesta pues es aguantarse entre creyentes. Para aguantarse entre creyentes tiene que morir la carne. La carne es la que te hace rechazar a los demás. Porque vos tienes un concepto, vos tienes una idea, vos tienes tus pensamientos, vos tienes tus gustos y tu carne es la que te hace rechazar a los demás. Todo lo ves feo, todo lo que dicen está feo, es tu propia carne, cortala. Estos salieron con ellos, andaban con ellos, pero no participaban de la Pascua. ¿Por qué? Porque ellos no tenían a Cristo. Tenían una religión, sí, y en las primeras etapas de la caminata cristiana hay mucha gente que está en esa situación. Y uno les quiere y les acepta tanto porque cree que están en lo mismo. Y a veces esos son los peores denigrantes de los creyentes. ¿Qué caracterizaba esta primera jornada de Sucot? El pueblo comienza el peregrinaje de caminar por fe. Recuerden que ellos salieron de Ramasés y todos juntos. Moisés no tenía un plan. No nombró ahí a los líderes y habían ancianos porque ellos siempre se manejaron así. No los llamó a los ancianos y le dijo, vengan, vamos a ver aquí. Aquí está el mapa. De aquí nos vamos a ir acá. De acá nos vamos a ir allá. De allá vamos a ir allá. Nunca les dijo eso. Ni siquiera los tomó en cuenta. Porque Moisés tenía un plan y el plan era de Dios. El que quiera, que vaya. Y los que no quieran, ya saben, quedaron muertos en el desierto. Entre los que caminaban, algunos no habían participado del Cordero, como dije antes. No habían participado de la Pascua, no habían participado de la sangre. Solamente salieron con el pueblo de Dios porque vieron lo que Dios hizo. Y entonces se fueron tras ellos en las ciudades egipcias. Habían barrios de amalecitas, de semitas, de libios, de etíopes, sudaneses, que vivían junto con los israelitas y ellos tenían sus propios dioses y sus propios santuarios. Al comienzo de la peregrinación hay una mezcla de todo. Esa gente que salió con los israelitas era así. Estos son, ¿qué? Murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Verso 17. Pero ustedes, miren la diferencia, ustedes
amados, tened memoria o tengan memoria de la palabra que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Esos que le decían, en el último tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. A una persona que no ha nacido de nuevo le es muy fácil criticar, le es fácil murmurar y no se da cuenta, porque como no tiene el Espíritu, no está siendo enseñado por Él. Cuando una persona tiene el Espíritu Santo, puede fallar, pero inmediatamente se da cuenta y tiene que pedir perdón. La otra persona no se da cuenta, no pide perdón, parece que no ha nacido de nuevo, está en la cultura del mundo, no está en el reino de Dios. ¿Por qué hay personas del pueblo de Dios que con tanta facilidad pecan y dicen que son cristianos? Porque Judas en el verso 19 dice, estos son los que causan divisiones, estos son los sensuales, los sentidos los tienen alborotados, porque no tienen el Espíritu. Cuando el trigo es nuevo, es decir, cuando acaba apenas de brotar o de salir, no hay diferencia con la cizaña. Y si arrancamos la cizaña, como dijo el Señor, podemos arrancar el trigo, porque no se nota casi la diferencia. Pero a medida que se va caminando, y se va caminando, ahí empiezas a notar que algo pasó con aquellos que salieron, pero que no habían nacido de nuevo, no habían comido al Cordero, no estaban bajo la sangre, por lo tanto no tienen a Cristo, no tienen el Espíritu, pero están entre los cristianos, sin ser ellos mismos cristianos. Eso sucede en Sucot. No es suficiente estar en medio del pueblo cristiano. A veces nosotros pensamos, nos confundimos, erramos, pensamos que todos los que están presentes están entendiéndolo todo y están caminando con el Señor, pero no es así. Muchos no están entendiendo nada, o lo están entendiendo en lo natural, otros nos pueden acompañar de más lejito y es posible que hasta estén enseñando, pero la clave es entender el pacto de Dios y la alianza de Dios con Abraham. No hay pecador, por perverso que sea, que queda excluido para el arrepentimiento, o que anhele participar de la Pascua y uno le diga, no podés comer. Está yendo con nosotros, pero la responsabilidad ¿de quién es? ¿De quién es? De Él. Pero el creyente debe saber distinguir quiénes son solamente asimilados. Porque el que es de Cristo tiene que comer el cordero, pero tiene que comer también las hierbas amargas. Un acompañamiento cultural no es suficiente. Para ser cristiano se necesita nacer de nuevo. El que nace de nuevo tiene una relación personal con el Señor.
Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 10 de la mañana y a las 20 horas. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.